Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag. Yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos a dar Side of the Ring, pero volvemos a una situación bastante complicada porque vamos a hablar de los Graham. La familia Graham, una familia histórica, pero lo dice ya el documental, así que voy a hacer yo el mismo warning. En este programa se va a hablar de forma repetida y continuada sobre el suicidio. Tanto Mike como Eddie Graham cometieron esta decisión, decidieron suicidarse, y vamos a hablar de las implicaciones que tiene, del presente, del futuro y de muchas más cosas. Luis, buenas noches. Este es un programa que de wrestling no es que sea el más cargado, pero en cuanto a historias es durísimo. Sí, pero has dicho Mike y Eddie, te falta uno, ¿no? Porque son los tres. Bueno, Steven también, sí, correcto, el Steven pequeño. Graham también. O sea, es el padre, el abuelo y el hijo. Correcto. No. La familia. Bueno, sí, a ver, aquí vamos a contar tres. Al final del documental nos dicen que en verdad son 5, pero sí. O sea, los que se relatan en el documental son tres, que son el abuelo, si mal no recuerdo, que era el promotor de Championship Wrestling of Florida, Eddie, el hijo de Eddie, que era luchador, y correcto. el hijo de el nieto de Eddie. Correcto, Steven. Que primero suicida el abuelo, luego el nieto y por último el hijo. Sí, correcto. Y luego veremos que también el hermano de Eddie y el padre de Eddie falleció. Pero bueno, esto va a ser duro. Ay. Vamos a ello, Tom. Vamos a ello. Empezamos directamente con el principio. Nos avisan de que se habla del suicidio y nos hablan de Eddie Graham. Eddie Graham, leyenda en Florida. Él era un wrestler importantísimo y posteriormente va a ser un promotor importantísimo. También Mike. Championship Wrestling from Florida, funciona a la perfección y era una leyenda. Hablará Nicole Gosset como la miembro de la familia, en este caso la nieta de Eddie, para ser concretos. Nos cuentan cómo múltiples luchadores dormían en su casa, que hay a quien le daba miedo al André el Gigante por el tamaño que tenía, y va a hablar Kevin Sullivan. Kevin Sullivan, recordemos que decidió no participar en el documental de Nancy Benoit, en este sí. Opinarlo como queráis, yo ahí tengo mi opinión muy clara y no es precisamente positiva sobre el señor Sullivan. Para aquel que no lo sepa, Sullivan estuvo casado con Nancy Benoit y se le acusó de maltrato. Y se le acusó múltiples veces. Tras ello tenemos a Dottie Curtis. Dottie Curtis, mujer de Don Curtis, otro wrestler de la época de Eddie, que se va muy bien. Eddie era uno de los mejores de su época y se junta a Jerry. Se cambia el apellido y se pone Graham. Básicamente Jerry se marcha a Nueva York junto a Eddie y ambos van a pelear por estar en el Madison Square Garden, por ser importantes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tema? Jerry tiene problemas mentales. ¿Es borracho? Sí, pero tiene problemas mentales. Esos problemas mentales primero son, según Corret, jaja, lol, quema billetes de 100. Bueno, o va a un bar y la lía, jaja, lol. Pero lo que ocurre es que básicamente en Arizona le llaman, tu madre está muy mal, le dice al médico, o la salvas o te mato. Y Jerry Graham decide entrar en el hospital con una escopeta y una pistola, dispara al médico, por suerte no le dio, y llevarse a su madre, muerta, en brazos. Evidentemente fue detenido por ello. Hasta aquí todo ya empieza a ser grave, pero cuando pasa esto, lo que acaba siendo Eddie es que se marcha a Florida. Championship Wrestling from Florida, pelea 25 años allí y luego compra una parte. Bram Bliver dice que el programa era divertidísimo y que además Jimmy era muy inteligente porque se va muy bien con Vince McMahon Sr. y también con Junior y también con el resto de propietarios. NWA contactaba con él para decidir quién iba a ser campeón. Había que proteger el negocio en todo momento y los wrestlers tenían que ser duros como piedras para trabajar con él. Aquí llega un momento bastante incómodo, es que Bram Blair dice que ha hecho cosas de las cuales no se siente orgulloso para Eddie Graham. Se refiere a partir brazos. Incluso Kevin Sullivan, que Kevin Sullivan sabemos todos que es un capullo integral, dice que, bueno, que él llegó a hacer sangrar a gente y su explicación fue o sangraba o me echaba en sus amenazas y en caso de que no le hiciera sangrar sabía que me despedían, por tanto tuve que hacerlo. Luis, no es que sea el entorno más bonito del planeta, pero es un entorno bastante de los 80. Sí, la verdad. A ver, lo que pasa es que también hay un momento brutal porque hay imágenes de archivo en el que le dice que le da órdenes de que le rompa el brazo y es bastante what the fuck. Y igual que la anécdota que cuenta Kevin Sullivan de hacer sangrar a una persona, madre mía. Pues sí, la actitud de Eddie es bastante
el momento curioso para mí de esto es el tema de Jerry Graham. De nuevo, Jerry Graham no era hermano de Eddie, pero se ponen el nombre conjunto porque se parecen mucho uno al otro, se ponen en contactos uno con el otro y piensan que pueden funcionar bien como tag team, y efectivamente funcionan bien como tag team. El problema es ese, que digamos que la salud mental de Jerry Graham estaba muy en duda porque amenazó con que si su madre no salía viva de eso, mataría a la persona y le dispara. Lo que no estoy seguro es si falla o si le da. Eso no me ha quedado del todo claro a mí. Porque tú dices que falla. Vale, es que tal y como lo cuenta Cornet parece que le dé. Ya, pero es decir, lo he buscado y la noticia que sale es en plan de no. Es decir, sí, le detuvieron, pero por suerte no mató al doctor o le hirió. Vale. Es que tal y como lo dice Cornet parece que lo mató, ¿sabes? Y eso. Pues eso, salud mental no muy estable y luego Eddie, básicamente su Florida se convierte en su vida y ya está. Básicamente. Es que la historia es turbia, pero bueno, es Florida, son los 80, no pasa nada. ¿Cuál es el tema siguiente? El tema siguiente es que, claro, llegamos aquí y Graham quiere un negocio más grande. ¿Vale? Se pone a entrenar a chavales, guay, niños, wrestling amateur, política, negocios inmobiliarios, y le empieza a dar al alcohol. Él empieza a dar el alcohol y aquí llegamos al primer punto verdaderamente incómodo de la historia. Básicamente nos cuenta la amiga Dottie que en cierto momento Mike vio que su padre iba muy borracho, quería coger el barco y Mike con su bici le persiguió hasta llegar al río. Ya había un puente. Y como vio que su padre iba a coger la barca, estuvo a punto de lanzarse para que caer dentro y hacer que su padre no esto. Obviamente, si se hubiera tirado, no hubiera caído dentro y se hubiera muerto. No lo hizo. Y parece que a Eddie esto le afectó durante unos segundos. Pero no lo hizo, que conste, no lo hizo porque la barca ya había pasado. Entonces el hijo no vio la barca en ningún momento para saltar. Correcto. Ese es el tema. Esto ya no es ilusionante, pero continúa. Mike empieza a pelear también, a ser wrestler. La presión era constante, pero él no estaba intimidado por sus oponentes. Mike era mejor luchador que su padre, pero no tenía su personalidad. Ella al final era una leyenda. Sullivan dice que Mike además se mezcló bien con los luchadores, que era un buen trabajador, que era de los pocos que siendo hijo de propietario trabajaba como el resto. Dusty llega al territorio y esto a Eddie le emociona. Siempre habían sido amigos. Dusty va a ser la futura estrella. Brian Blair dice que fue el mejor momento de su carrera, que el territorio seguía creciendo, que era muy chulo, pero que había un problema. ¿Cuál era el problema? Básicamente que hemos dicho que era casi como un político en Florida. Básicamente tenía contactos con peña bastante oscura, tenía problemas de faldas bastante graves, es decir, las cosas se complicaban. Empezaba a beber, lo cual pues provocaba aún más problemas, la acaban dejando fuera de casa, acaba bebiendo todo lo que había en la carretera, aunque fuese totalmente insalubre, y Eddie perdió la cabeza. Le dijo a su propia nieta, cuando cumplió 55 años, que qué le iban a regalar, tal, y dijo que como tengo 55 años, ya no va a vivir más. Y efectivamente, mientras que Mike Graham estaba en la Super Bowl, la decisión que tomó fue la de suicidarse. Se suicidó con 2 disparos, llegó Mike a casa y finalmente decidió él tomar la decisión de desenchufarle debido a que básicamente su padre pues había querido suicidar y no tenía sentido mantenerle con vida si él no quería vivir. Creo que esto es muy complicado de hacer, pero fue lo que ocurrió. Estamos hablando de 2010. De 2010 cuando Mike da la entrevista donde habla de todo esto. La Super Bowl es mucho antes, el fallecimiento de Eddie Graham es el 85. Bueno, pues ahora adelantamos a 2010, después de esta entrevista que da, y bueno, Brian Blair dice que no se lo podía creer, Kevin Sullivan dice que fue una absoluta barbaridad, pero nos cuentan que esto no fue la muerte definitiva del territorio, que el territorio ya estaba zozobrando debido a que Dusty se había marchado, en este caso Jim Crockett Promotions. Mike intentaría aguantar, 2 años después la empresa quebraba y cerraba. Luis, esta parte de la historia del suicidio de Eddie es durísima, ¿eh? Sí, es bastante dura, sobre todo el downfall de su vida. Y bueno, además aquí el problema es Dusty queda como un capullo integral porque le da la primera oportunidad en Championship Wrestling of Florida y al parecer cuando se pira, se lleva a todo el mundo con él. Sí. Y es como una traición muy dura para los Graham, obviamente. Y sí, la verdad es que es una historia bastante triste la de Eddie Graham y su caída en los últimos años.
Es que es durísimo, honestamente. Es decir, al final sus últimos años son de haber perdido por completo la cabeza. Y no tiene pinta que fuera un mal tipo. Sí, un borracho, pero no era un mal tipo. Pero bueno, dentro de la tristeza que nos da esto, la siguiente parte de la historia no mejora. Porque la siguiente parte de la historia es que llega Mike y Mike, bueno, tiene que cerrar el territorio. Los Freebirds incluso lo llegan a insultar para intentar conseguir hit y no lo consiguen. Es un poco lo que hay, quiero decir, el esfuerzo pues está ahí, pero es que es muy difícil. Y Mike, bueno, decide que va a volver a pelear a tiempo completo y se marcha. ¿A dónde se marcha en este caso? Se marcha a ser wrestler en WCW. Nos cuentan de que evidentemente no es un luchador top, como es lógico, que intenta hacer cosas, pero que evidentemente nunca va a estar tan arriba. Bueno, no pasa nada. ¿Cuál es el tema? Que cuando cierra WCW, él decide marcharse, no hay problema, está en su negocio, está en su mierda, y en 2010 se suicida su hijo, es decir, el hermano de Nicole. Otra vez 2 disparos, habían hecho carreras de barcos, habían bebido, habían sido muy borrachos, habían competido, es decir, había hecho los mismos errores que su padre y fallece su hijo. Nicole es quien ve el cadáver y Nicole lo habla con su padre y lo único que le dice a su padre es menos mal que lo has visto tú, porque si lo llego a ver yo, hay 2 muertos en esa habitación. Nicole intenta pedirle por favor que no se suicide, por favor que acabe ya este ciclo mortal, que acabe ya esta mierda. Y dice Kevin Sullivan que él y Mike no tenían prácticamente relación, en plan lo típico de hemos sido colegas y ya, y que un día le llamó y le dijo que le quería. Kevin respondió que él también. Una semana después, Mike se suicidaba con las botas de cowboy de su hijo. Jim dice que Jim Cornette Una cosa, lleva años. Sí. pero una cosa que quiero comentar rápido. Señor Kevin Sullivan, ¿no sospechaste nada raro? Básicamente. O sea, es que no teníamos razón, pero me llamó para decirme que me quería. Colega, date cuenta. Alguno pensará que tal. Esto va muy en serio. Estas cosas O sea, ocurren. obviamente, o sea, y sobre todo también ocurre, por ejemplo, si tenéis una persona cercana que no suele mostrar mucho sus sentimientos y os llama solo para deciros que os quiere, preocupaos y preocupaos mucho. Y Porque da normalmente caso. es una forma de despedida, efectivamente. Es decir, no os voy a decir que signifique, bueno, vamos a decir obviamente que significa que sí o sí que se suicide, pero por favor, chequead que está bien. Es decir, después de la llamada, chequead que está bien, ir a verle. Porque puede Efectivamente, o sonar a sea, broma, pero es importante. si es alguien, o sea, esto, como he dicho, tiene que ser alguien que le cueste expresar sus sentimientos, tal, no alguien que te diga que te quiere todos los días, ¿sabes? Sino alguien que veas que le cuesta y tal, pues si te llama solo para decirte que te quiere y no sé qué, preocupaos. Sí. Como ha dicho Dom, no significa eso, pero hay que andar con ojo en ese tipo de cosas. Correcto, es más, mismamente yo por mi personalidad, si un día le escribo a Luis y no es un tema de, oye Luis, grabamos hoy o vamos a ver tal o vamos a tal, si yo a Luis le mando un mensaje de, Luis, te quiero, Luis se va a preocupar de primeras. Porque yo empiezo un mensaje así, no es lo habitual en mí. Entonces, bueno, hay que estar depende. pendiente de esas cosas. Si son las 4 de la mañana y sé que has estado de fiesta, no, pero eso es otro tema. No, si son las 4 de la mañana y ese mensaje ya es de borracho, que es como otro tema. Entonces, pero no, pero es verdad, es al final importante. Claro, tú oyes esto y aquí viene la parte más jodida. Porque aquí, evidentemente, siempre se centra en wrestling, el Dark Side of the Ring, porque hablamos de wrestling. Pero claro, aquí se centra mucho la historia de Nicole. Y bueno, aquí llega un punto donde Jim Cornette hace un comentario, que es una de las pocas veces donde me he sentido verdaderamente mal por Jim Cornette. Y es que Jim Cornette dice que, evidentemente, para él fue un destrozo absoluto porque no se lo esperaba. Pero llega Brian Blair y dice, y técnicamente no fueron 3 veces, fueron 5 en 4 generaciones. Y es que resulta que el padre de Graham, de Eddie, se había suicidado, el hermano de Eddie se había suicidado, Eddie se suicidó, su hijo se suicidó, su nieto se suicidó. Hay un comentario que a mí me ha molestado bastante de Kevin Sullivan al principio del programa, que no vuelvo a repetirlo, que es un tema de que, como si fuese hereditario. Y la propia Nicole habla de ello. La propia Nicole habla de que sí es cierto que hay una cierta, no sabemos si por herencia o por así decirlo, no sabemos, es decir, no sabemos si es algo genético o es por contexto, pero que en las familias donde hay depresión tiende a haber más depresión que en otras casas. Evidentemente, pues, si has tenido todo esto, es un problema. Van a de Armory, donde básicamente Boris Malenko
remodeló lo que era el antiguo Armory, que era el sitio de trampa, y ahora es como una especie de memorial. Y bueno, ahí se rompe. Dice que, bueno, que ellos querían mucho a los fans, tanto Eddie como Mike, y que para ella lo importante son los buenos momentos. Que evidentemente ha sido muy duro, pero que lo importante son los buenos momentos, que ellos fueron geniales, que tuvo una relación difícil porque al final él le dijo a su padre, te estás muriendo, en plan, te estás muriendo porque eres un yonki, y que al final pasó eso, pero que siempre se quisieron y nos hablan de la importancia de la salud mental, la importancia de cuidarse y la importancia sobre todo de quedarnos con los buenos momentos y de perseverar. Esta es una historia dura, es una historia complicada, el punto evidentemente es positivo, pero joder, al final es muy complicado, ¿eh? O sea, es una historia que tiene relación con el wrestling, pero no tiene relación, o sea, no es directa la relación con el wrestling, porque es una familia que tiene que ver con el wrestling, pero su suicidio no viene provocado por el wrestling, no viene porque haya llegado a un límite, caso Benoit, ¿vale? O sea, caso Benoit, que es un suicidio más asesinato, eso sí viene provocado por el wrestling, por las convenciones. Aquí no, o sea, esta historia es un poco diferente en ese sentido y tal vez es donde más cojea para Dark Side of the Ring. Es cierto que es una historia que está relacionada con el mundo del wrestling, pero yo qué sé. Es una historia curiosa, una historia bastante trágica y lo bueno es que se saca algo positivo de ella en forma de recomendaciones y, como hemos dicho, aquí lo hemos hablado ahora mismo, de reconocer cuando alguien está mal, saber ese tipo de cosas siempre viene bien, sobre todo si es una persona cercana a ti. Correcto. Y que luego esto es como todo, lo decimos habitualmente del orden de 2-3 veces por mes, por desgracia. Si tenéis problemas de salud mental, 1, acudir a especialistas y 2, recordad que no estáis solos. Que la vida muchas veces y nuestra cabeza nos juega la mala pasada de creer que estamos solos y a todos nos pasa en algún momento de nuestras vidas, temas laborales, temas sentimentales, temas personales, temas familiares, pero siempre hay gente al otro lado. Y creo que aquí hay un punto en el documental, que no sé cómo lo ves tú, Luis, que a mí me ha dejado un poco de mal cuerpo, que es cuando habla Jake the Snake Roberts. Que Jake y Blair dicen algo así como, ya no es el suicidarse, recordemos que Jake the Snake Roberts ha tenido pensamientos suicidas, porque su vida ha sido muy jodida, es lo que dejas detrás. Es duro, ¿eh? Es decir, es duro pensar en cuánta gente va a ser afectada por tu propia muerte. Y es cierto. Y al final, el tema de el concepto de intento de suicidio muchas veces viene por ahí, por el... Hay gente que intenta suicidarse, pero hay gente que no tiene, y esto suena fatal, no tiene el valor de dar ese paso por el efecto que puede provocar en el resto de gente, pero tampoco busca una alternativa. Entonces, por ejemplo, muchas condiciones autodestructivas como el alcohol, las drogas, todo eso viene de problemas mentales donde tu forma más sana de lidiar con ello, sana en el concepto, la forma más sana es obviamente siempre ir a terapia, buscar ayuda, no tienes por qué ir directamente a terapia, pero tal vez hablarlo con un amigo y que ese amigo a lo mejor te pueda apoyar para ir a terapia porque la solución al final es un profesional. Tú puedes hablar con un amigo mucho, pero un amigo no tiene la capacidad a lo mejor para ayudarte en muchos conceptos porque él no tiene la experiencia ni los sentimientos que tienes tú. Pero muchas mecánicas autodestructivas que tiene mucha gente en su vida, a veces a consecuencia de no saber tratar estos sentimientos, el alcohol, las drogas y el último paso al final es el suicidio. O sea, y creo que, por ejemplo, Eddie Graham es un ejemplo perfecto. Su vida es un ejemplo de autodestrucción con el alcohol, los contactos problemáticos y demás, y acaba buscando la alternativa al suicidio cuando ya no puede más. Básicamente. Al final es duro, es muy complicado, pero es yo creo que algo que también hay que hablar del wrestling. Siempre hablamos de las drogas, que vamos a hablar de las drogas en la semana que viene, porque es el caso de Matt Bourne, pero no es solo las drogas. Quiero decir, no es solo el me muero por sobredosis, el suicidio. ¿Y caso de quién vamos a hablar? Matt Bourne. O sea, de Matt Sydal. Joaquin the Clown. ¿No? Ah, Joaquin the Clown, vale. Pensaba que era... Es que, joder, sí, Matt Sydal se llamaba Evan Bourne. Entonces he confundido Matt y Bourne juntos. Sí, culpa mía. No, es Matt Bourne, que bueno. Hay mucha gente que no conoce la historia de este hombre. Yo entre ellos. Es un personaje a todos los niveles. Es decir,
Doink the Clown, jaja, guay. Vais a fliparlo. Pero a fliparlo. Es un tío que ha tenido muchos momentos más o menos buenos. Y luego ha tenido muchos golpes, muchas hostias, muchos problemas y un fallecimiento triste. Luis, una semana más, muchísimas gracias por pasarte. Es un placer. También tengo que decir que a mí esta mierda de documentales y tal me flipan, que últimamente no hago otra cosa que ver documentales, así que tener de este estilo más outside, ¿sabes? No el típico documental de WWE ensalzando a sus estrellas o el propio Bill McMahon, se agradecen, la verdad. Básicamente. Con esto nos despedimos. Volveremos mañana con Lucha Underground. Yo me despido y hasta la próxima.